El periodo comprendido entre 1982 y 2000 fue un momento de gran cambio y transformación en México y en el mundo. Durante este tiempo, México experimentó una serie de acontecimientos históricos que tuvieron un impacto significativo en la economía, la política y la sociedad del país. En este diaporama exploraremos algunos de los eventos más importantes que ocurrieron durante este periodo, incluyendo la transición a una economía de libre comercio, sobre los gobiernos tecnócratas, sobre la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la alternancia política en las entidades federativas. En esto analizaremos las causas, desarrollo y consecuencias de estos procesos. En la década de 1980 fue un momento de gran crisis económica en México, pues fue marcada por la devaluación del peso, la inflación y la deuda externa. En este contexto, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado implementó una serie de políticas económicas destinadas a liberalizar la economía y promover el crecimiento. Al mismo tiempo, los gobiernos tecnócratas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León continuaron con estas políticas y profundizaron la integración de México en la economía global. Pues sin embargo, estos cambios tuvieron consecuencias negativas como el aumento de la desigualdad social y la pobreza. En este sentido, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994 fue un evento muy significativo, que esto llamó la atención a las condiciones de pobreza y la marginación en la que vivían pues muchos mexicanos. Hablando sobre el tema de transición a una economía de libre comercio que fue del año de 1982 a 1988, en donde Miguel de la Madrid Hurtado asumió la presidencia de México en 1982 en un contexto de crisis económica que fue derivada de la caída en los precios del petróleo, que fue una deuda externa insostenible y una inflación desbordada. Su administración pues marcó un punto de inflexión en la política económica del país, pues transitando de un modelo de desarrollo estabilizador y Estado benefactor a un enfoque más orientado al libre mercado. En los antecedentes podemos ver que en los años previos a su administración, México había experimentado un auge económico que fue impulsado por la exportación de petróleo. Sin embargo, la caída de los precios internacionales a principios de los años 80 llevó a una severa crisis económica. La inflación superaba el 100% y la deuda externa era insostenible, pues lo que obligó al país a buscar nuevas estrategias al desarrollo. Entre las políticas económicas surgió el Plan Nacional de Desarrollo, que fue del año 1983 a 1988, donde Miguel de la Madrid implementó un ambicioso plan que buscaba la estabilidad económica, en la reducción de la inflación y el crecimiento del producto. Su estrategia se centró en la austeridad fiscal, en la reestructuración de la deuda y el control del gasto público, en las reformas estructurales para mejorar la eficiencia económica. Su administración inició la liberación de varios sectores de la economía. Esto incluyó la desregulación de industrias clave, la eliminación de subsidios y el inicio de un modesto programa de privatización de empresas paraestatales. En la apertura comercial
se propició una mayor apertura comercial, comenzando con la reducción de aranceles y la búsqueda de acuerdos comerciales con otros países. Esto fue un precursor importante para la entrada de México en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en el año de 1986, que posteriormente asentaría las bases para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se implementó también un sistema de tipo de cambio controlado para estabilizar el peso mexicano. Además, se adoptó una política monetaria restringida para controlar la inflación, lo que implicó mantener altas tasas de interés y restringir la expansión de la oferta monetaria. En la estabilización económica, estas políticas ayudaron a reducir la inflación y a lograr cierto grado de estabilidad macroeconómica hacia el final de su mandato, aunque el crecimiento económico fue más moderado de lo esperado. En los problemas sociales, la implementación de estas reformas no estuvo exenta a críticas, pues se limitaron algunos programas sociales y la reducción del gasto público, lo que agravó problemas de desigualdad, afectando principalmente a las clases más desfavorables. Entre su legado, aunque el crecimiento durante su administración fue modesto, Miguel de la Madrid sentó las bases para la transición hacia un modelo económico de libre comercio en México, que fue continuado e implicado por sus sucesores. Este enfoque es fundamental para la modernización económica del país en las décadas siguientes. Hablemos de los gobiernos tecnócratas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Carlos Salinas de Gortari fue un economista, escritor y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. En contexto político y económico, Salinas asumió la presidencia en un contexto de crisis económica que enfrentaba la inflación y también la devaluación del peso y un sistema político en transición frente a las demandas de democracia y reformas. También implementó un modelo económico neoliberal buscando abrir la economía de México al mundo, donde él promovió la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 1994, que buscaba reducir barreras comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Entre las privatizaciones masivas de empresas estatales, incluyendo el Teléfono de México, Telmex y el sistema bancario, la privatización fue presentada como una reforma para modernizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Entre las reformas sociales, la introducción de programas sociales como el Programa de Solidaridad, cuyo objetivo era combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, pues aunque hubo críticas sobre su efectividad y cobertura. En los aspectos controversiales, su gobierno fue acusado de autoritarismo, aunque también específicamente durante las elecciones de 1994 hubo acusaciones de fraude electoral. La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en enero de 1994 puso en evidencia la profunda desigualdad social en el país. Ernesto Zedillo Ponce de León ocupó diversos puestos en el Partido Revolucionario Institucional, en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Él fue subsecretario de Programación y Presupuesto y en el año de 1988, a la edad de 36 años, fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto por el presidente Carlos Salinas de Gortari.
En el contexto de su gobierno, Zedillo asumió la presidencia en el medio de crisis económica de 1994, la cual fue desencadenada por la devaluación del peso y tuvo que enfrentar un entorno de inestabilidad económica. En las políticas económicas, él continuó las políticas neoliberales de Salinas, pero él también implementó reformas más estrictas en respuesta a la crisis, buscando estabilizar la economía. También la creación de políticas fiscales y monetarias más responsables y la implementación de reformas estructurales que incluyeron el fortalecimiento de la regulación bancaria tras la crisis del sistema bancario. En la modernización y la cooperación internacional, aumentó la colaboración con organismos internacionales buscando mejorar la situación económica de México, recibir apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y fortalecer el sistema financiero del país. En las reformas sociales y democráticas, intentó promover reformas democráticas, fortaleciendo las instituciones políticas y el Estado de Derecho. Se realizaron elecciones más competitivas, aunque el partido en el poder del PRI aún mantenía una gran influencia. Zedillo también promovió la negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para resolver el conflicto en Chiapas, buscando dar un enfoque más humanitario y político. En su legado, su mandato se caracteriza por la transición hacia un sistema más democrático, a pesar de que el PRI continuó en el poder durante su administración. La década de los 90 en México sigue siendo un periodo polémico marcado tanto por el desarrollo económico como por las desigualdades persistentes y retos sociales. Los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León representan un periodo crucial en la historia económica y política de México. Sus políticas tecnócratas transformaron la economía y también fomentaron la apertura del comercio, pero también dieron lugar a los desafíos significativos en términos de desigualdad y demandas sociales que continuaron influyendo en el país. Aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. En el contexto histórico, en las últimas décadas del siglo XX, México experimentó significativos cambios políticos, económicos y sociales. La implementación de políticas neoliberales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992 generaron descontento, específicamente entre las comunidades indígenas y agricultores. La desigualdad y la pobreza en el sur de México, especialmente en Chiapas, eran alarmantes. En la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fundado en 1994 por un grupo de indígenas chiapanecos, con el propósito de luchar por los derechos de los pueblos indígenas, la justicia social y la democracia directa, encabezado por el subcomandante Marcos, rechazó las políticas del gobierno mexicano y buscó visualizar la marginación y explotación sufrida por las comunidades indígenas. El levantamiento armado fue en el año de 1994, el 1 de enero, coincidiendo con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, donde este ejército zapatista lanzó un levantamiento armado que capturó varias ciudades en Chiapas, incluyendo San Cristóbal de las Casas, donde este evento fue simbólico ya que se presentó como un movimiento que no solo luchaba contra el gobierno mexicano, sino también contra el neoliberalismo y la globalización. El subcomandante Marcos se convirtió en la voz del movimiento, utilizando sus comunidades y entrevistas para articular las demandas
y criticar las injusticias sociales. El movimiento enfatizó la importancia de la identidad indígena, la autonomía y la búsqueda de un mundo más justo. La reacción del gobierno. El gobierno mexicano, encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, respondió mediante el despliegue de fuerzas militares en Chiapas y la implementación de negociaciones. Estas culminaron en los acuerdos de San Andrés en 1996, que reconocían algunos derechos de los pueblos indígenas, aunque su implementación fue limitada. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo un fuerte impacto en México y en el mundo, pues generó un debate sobre los derechos indígenas y provocó una ola de apoyo internacional a la causa zapatista. La imagen de este movimiento eh, que lucha por la dignidad y los derechos de los oprimidos resonó en muchos movimientos sociales y políticos. Desde su aparición de este movimiento ha mantenido un enfoque en la resistencia política, organizando comunidades y promoviendo alternativas al sistema político y económico. A lo largo de los años han continuado su lucha en Chiapas, abogando por la autonomía y el respeto a los derechos humanos. Los gobiernos de alternancia en las entidades federativas de 1988 a 2000. La definición de la alternancia. La alternancia se refiere al cambio del partido en el poder, donde un partido que había sido oposición pasa a gobernar tras elecciones democráticas. En México esto se convirtió en un fenómeno significativo a finales del siglo XX, donde partidos implicados, principalmente el Partido Revolucionario Institucional PRI, que había dominado la política mexicana desde 1929, y el Partido Acción Nacional PAN, así como el Partido de la Revolución Democrática PRD. Los marcos electorales donde las reformas durante el periodo de 1988 a 2000 se llevaron a cabo reformas importantes que promovieron un entorno electoral más competitivo. La ley de 1989, donde introdujo cambios en la regulación de elecciones, creando condiciones para un sistema más plural y equitativo. El IFE, la creación del Instituto Federal Electoral de 1990, fortaleció la supervisión y apertura de procesos electorales. También los principales gobiernos de alternancia fue Guerrero de 1999, donde Félix Salgado Macedonio marcó la primera vez que el PRD ganó la gubernatura de Guerrero, un estado donde el PRI había tenido control por muchas décadas. Chihuahua de 1992, Francisco Barrio, primer gobernante panista del estado, que estableció precedentes para otros estados donde el PAN competía fuertemente. También está Baja California de 1989, donde Eugenio Elorduy fue el hito que permitió que el PAN estableciera su presencia en el noreste del país. En Tlaxcala, en 1998, Pablo Escudero, otro ejemplo de la creciente fuerza del PRD en el ámbito estatal. Y en la democratización, la alternancia en el poder es un indicativo de la democratización en el sistema político mexicano, lo que permitió una mayor participación ciudadana y pluralismo político. En los efectos en políticas públicas, la llegada de nuevos partidos al poder llevó a la implementación de políticas diferentes, adaptadas a las necesidades específicas de los estados y sus poblaciones. Pues la reacción del PRI ante la pérdida de gubernaturas comenzó a replantear su estrategia, buscando configurar su imagen y política a nivel estatal y nacional. Entre los desafíos, la alternancia no estuvo exenta de retos como la resistencia de estructuras tradicionales y el impacto de la corrupción.
Entre las oportunidades, pues se abrió un espacio para mayores diálogos políticos y la formación de alianzas entre distintos partidos, así como un mayor espacio para la participación ciudadana en el proceso electoral. En conclusión, México experimentó cambios significativos entre 1982 y 2000. La transición a una economía de libre mercado y los gobiernos tecnócratas transformaron la economía. La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional destacó la desigualdad social y también la económica. La alternancia política en las entidades federativas marcó un paso hacia la democratización, donde estos eventos han tenido un impacto duradero en la realidad mexicana.